Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Attention, an emergency has been reported.
Please proceed to the stairwell nearest you, exit the building, and proceed to your designated meeting area outside of your building. Do not use the elevators. You will be notified when you can return to your work area. Ahí estamos totalmente en vivo. Obviamente esto, la transmisión es streaming, nos da siempre una lata, pero ahí estamos. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que es A Poco No, y en pantalla estamos presentando nuestra página electrónica que es www.apocono.mx. Y el día de hoy, pues estamos en un día que es después del martes y antes del jueves, lo que nos deja en miércoles. Y por supuesto, es miércoles de chicharrón y el miércoles de chicharrón, pues vamos a tener una super mega plática. Pero antes, como nos patrocinamos solitos, pues entonces hemos decidido en estos días no hablar del curso técnico práctico de identificación de moluscos que se está llevando al cabo ahorita y que nos vamos a ir de vacaciones, obviamente, son las últimas sesiones del año. Va a acabar hasta marzo. No, no les voy a hablar de eso, tampoco que hacemos memes, ni mucho menos de que tenemos infografías y muchas cosas que están ahí. No, el día de hoy les vamos a hablar rápido en este golazo. La impresión 3D que estamos llevando a cabo ahorita en estos momentos para eso vamos a poner un videíto ahí en Facebook, www.facebook.com.mx, no, ¿verdad? .com diagonal. ¿A poco no? Y ahí estamos. Lo vamos a poner así sin sonido. Estamos totalmente Aunque sí se oye. en la Alameda Sur. Vamos a quitarle el sonido. Ese video que estamos viendo, estamos localizados en la Alameda Sur, en la alcaldía Coyoacán. Estamos, ahí echando cotorreo, como verán, ahí está la doctora. Está nuestra vecina que es Serendipia. Y andamos en lo de la impresión 3D, ¿no? Dando todos los productos que tenemos para todos ustedes. Si gustan apoyarnos, vamos a estar ahí hasta el 12 o hasta el 13, inclusive el lunes 13 de diciembre, en el Alameda Sur, ubicado en la alcaldía de Coyoacán. Y pues ahí estaremos, ¿no? Vendemos de todo. Las playeras y los productos que ofrecemos ahí en la página, pues ahí los pueden recoger. En fin, muchísimas gracias. Inclusive ahí están enseñándonos Serendipia. Mi prima Patti nos está enseñando sus trabajos a mano. Bueno, se acaba el gol, pero después del golazo que me aventé, entonces nos vamos a productos otra vez. Y el día de hoy, miércoles de chicharrón, el último, no sufran, es el último. El último, sin embargo, es uno de los más esperados. Y miércoles de chicharrón número 63, aliados silenciosos, los volcanes y el suelo. La maestra en ciencias de la Tierra, Carolina Áviles Junco, nos va a dar esta plática, a ver qué tal está. Bueno, a ver qué tal está, no. A ver cómo nos va en la transmisión, porque la plática va a estar buenísima. Así que vamos a ver cómo anda la cámara principal. Ahí están, dos chulas y guapas. Ahí se ven. Mi nombre es Mario Alberto, la doctora Deneva Ortigosa y la maestra en ciencias de la Tierra, Carolina, van a dar la siguiente plática. Déjenles activo el micrófono del escritorio. Listo, chaito. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Hoy es 8 de diciembre del 2021 y como nos lo contó Mario, muchísimas gracias. Estamos con la maestra Carolina Áviles Junco, quien efectivamente nos va a hablar sobre los aliados silenciosos, los volcanes y el suelo. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Belén. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por venir y contarnos un poco sobre el suelo, sobre cosas que haces y sin más, quiero invitar a todos a que dejen sus preguntas en el chat. Estamos hoy transmitiendo por el canal de la MAT Comunicación, por Ciencias TV Biología, Ciencias TV y por supuesto por A Poco No. Aquí vamos a estar en estos próximos minutitos y antes de quitarle la palabra a Carolina, bueno, pues voy a presentarla.
Ella es Carolina Aviles Junco, como les comenté, es maestra en ciencias por el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Ella trabajó un par de años en el CONALEP Xochimilco impartiendo clases de biología a jóvenes de bachillerato y 3 años en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidades, impartiendo asesorías en ciencias experimentales para personas con diversas discapacidades. A ella le apasiona el suelo, como nos contará en unos momentitos, y sus funciones ecológicas. También la enseñanza a nivel bachillerato y la elaboración de materiales didácticos para facilitar el aprendizaje. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en el Instituto de Geología de la UNAM y forma parte del grupo de suelo y ambiente. La investigación que ella está realizando se enfoca en el papel que tienen los suelos como reguladores del destino ambiental de los contaminantes. Y como ya sabemos que no todo es ciencia, su sueño es montar un taller de juguetes de madera para niños y jóvenes y que todos se animen a seguir jugando. Pues Carolina, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Vamos Muchas gracias. a comenzar en unos segunditos a compartir tu presentación, pero como dijo Mario, nos patrocinamos solos, entonces vamos a 30 segundos de un videito que hicimos y regresamos con Carolina, que puede ir compartiendo su pantalla. Muchísimas gracias, ahorita regresamos. Gracias. Carolina, adelante, puedes empezar. Muchas Deja tus gracias. comentarios en el chat. Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y pues sobre todo estoy contenta porque les voy a poder compartir un tema que a mí me apasiona y que es un tema que también estoy estudiando actualmente, que es el de los suelos volcánicos. Y bueno, para eso yo les preparé una plática que se titula Aliados silenciosos, los volcanes y el suelo en la periferia de la Ciudad de México. Y bueno, yo espero que en esta plática podamos responder a 4 preguntas fundamentales. ¿Qué es un suelo y cómo se forma? ¿Qué es un suelo volcánico? ¿Por qué los suelos volcánicos son tan importantes y qué tienen que ver con nuestras vidas cotidianas? Entonces, bueno, vamos a comenzar tratando de responder a la primera pregunta. ¿Qué es el suelo? Bueno, hay quien poéticamente dice que el suelo es la piel de la tierra, y en efecto, el suelo es esa delgadísima capa que recubre toda la corteza terrestre, que puede medir desde unos centímetros hasta varios metros de espesor. Entonces, bueno, el suelo es muy importante porque da sostén y nutre a las plantas, tanto naturales como cultivadas. Es gracias al suelo que nosotros tenemos diariamente ricos alimentos sobre nuestras mesas. El suelo también es un medio que recibe el agua de lluvia, una parte de esa agua de lluvia la almacena y otra parte permite que pase a través de él y la filtra, y esta agua va a dar a unos cuerpos maravillosos a los que llamamos acuíferos, unos cuerpos de agua de los que obtenemos buena parte del agua que consumimos diariamente. También el suelo es el medio que da soporte a nuestras viviendas, sobre el que se construye la infraestructura urbana. Y bueno, también el suelo es la casa de un montón de organismos diversos, ¿sí? Entonces, bueno, ahora solo he mencionado algunas de las muchas funciones que tiene el suelo, pero ya pueden ir viendo que es un cuerpo natural muy, muy importante, ¿no? Y bueno, para quienes lo estudiamos, el suelo es justamente un cuerpo natural en el que se reúnen e interactúan la atmósfera, es decir, el aire, la hidrosfera, es decir, el agua, la geósfera, la tierra, la corteza terrestre, y la biosfera. Entonces, bueno, vamos a ver ahora de qué está hecho el suelo. Entonces, el suelo es una amalgama de muy diferentes materiales. Si ustedes, imagínense que ustedes van caminando en un parque o van caminando en, no sé, en algún paisaje natural muy bonito y pueden tomar un terrón de suelo y lo miran al microscopio. ¿Qué encontrarían adentro de ese terrón de suelo? Pues adentro de ese terrón de suelo encontrarían primero que nada minerales.
estos minerales pueden tener muy diferentes tamaños, pueden ser, por ejemplo, del tamaño de arenas o pueden ser diminutísimos del tamaño de arcillas. Y entre las arenas y las arcillas podemos encontrar también algunos minerales de tamaño intermedio a los que llamamos limos. Ahora, estos minerales se juntan entre sí, se agrupan y dejan entre sí algunos pequeños espacios que también conocemos como poros, y estos poros pueden estar llenos de agua o de aire. Entonces, en el suelo, además de minerales, tenemos poros llenos de agua y aire. Otro componente muy importante del suelo es la materia orgánica, pero pues, ¿qué es la materia orgánica? La materia orgánica son todo este conjunto de restos, de exudados, de excretas que producen los seres vivos que habitan en la superficie del suelo o en el interior del suelo. Y estos restos se transforman por la acción misma de los seres vivos en una especie como de material oscuro, poroso, suave, que conocemos justamente como materia orgánica y que tiene un papel muy importante en los suelos, porque por un lado es fuente de nutrientes para las plantas y por otro es también como una especie de pegamento que permite que las partículas minerales se reúnan unas con otras y queden, digamos, asociadas, ¿no? Entonces, la materia orgánica es un componente muy importante de los suelos y solo me falta mencionar uno más, que son los seres vivos. El suelo está lleno de seres vivos, entre ellos encontramos bacterias como las que pueden ver ahí, también puede haber hongos, las mismas raíces de las plantas, algunos insectos, incluso algunos macroorganismos, por ejemplo, algunos mamíferos como las tuzas o los topos. Entonces, a esta amalgama de materiales y de seres vivos la conocemos como suelo, ¿sí? Entonces, ahora que ya saben más o menos qué es el suelo y de qué está hecho, vamos a hablar un poco de cómo es que el suelo se forma. Porque bueno, no siempre ha habido suelo sobre la superficie de la Tierra. El suelo es un cuerpo natural que se va formando a lo largo del tiempo. Y para formar al suelo nosotros necesitamos 5 ingredientes fundamentales, que en la jerga científica llamamos factores formadores de suelo. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que vamos a preparar un suelo como si estuviésemos preparando un pastel. Para preparar este pastel necesitamos 5 ingredientes. El primero es la roca. La roca es como la materia prima o el material parental que va a dar origen a nuestro suelo. Y para que la roca pueda dar origen al suelo tiene que fragmentarse en pedacitos más pequeños. Y esta fragmentación ocurre gracias a la acción del clima y de los seres vivos. Entonces aquí va a entrar en juego otro factor formador que va a ser el clima. Entonces el clima se compone por varios factores, por ejemplo la lluvia, el viento, la temperatura, la radiación solar, y todos estos elementos van a operar de manera conjunta sobre la roca y la van a descomponer en pedacitos más finos. También los seres vivos tienen un papel muy importante en esta descomposición de la roca. Las raíces de las plantas, por ejemplo, ejercen presión sobre las rocas y las fragmentan. También los seres vivos contribuyen a la formación de suelo al aportar materia orgánica, aportan sus restos, aportan sus excretas, aportan sus exudados, y ese conjunto de materiales que aportan los seres vivos se integran a la matriz mineral del suelo y, como ya dijimos antes, ayudan a que estos pedacitos de minerales se junten unos con otros y permanezcan asociados. Entonces digamos que como que la roca es como la harina de nuestro pastel, es como el esqueleto, la materia prima fundamental, y la materia orgánica va a ser como el pegamento, como el huevo y la harina que van a mantener unidos estos pequeños fragmentos minerales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos falta? Nos falta el cuarto factor formador, que es el relieve. Cuando hablamos de relieve nos referimos a la forma de la superficie de la Tierra, y ustedes saben que la superficie de la Tierra tiene formas muy variadas, hay muy distintos tipos de relieve. Y bueno, el relieve va a ser como el cuenco, como el recipiente en que se va a formar nuestro suelo. Entonces, en función del tipo de relieve en el que se forme nuestro suelo, también el tipo de suelo que se vaya a formar. Y bueno, nos está faltando un último factor, que es el tiempo. El tiempo es muy importante. Cuando nosotros elaboramos un pastel, pues ya que juntamos todos los ingredientes, lo tenemos que meter un ratito al horno, ¿no? Bueno, para que se forme un suelo, lo tenemos que meter al horno unos varios cientos de miles de años. Entonces, más o menos, nada más para que se den una idea, para que se forme 1 centímetro de suelo, tienen que pasar entre 100 y 1000 años, 1 centímetro. Entonces yo les invito
a pensar cada vez que estén pisando el pastito sobre un parque o un jardín, o cada vez que vayan a un bonito paisaje natural, que piensen que eso que están pisando le ha tomado varios cientos miles de años formarse. Y que además, gracias a ese suelo que están pisando, tienen agua, comida, pueden establecer sus viviendas, tienen paisajes naturales bellísimos, ¿sí? Entonces, bueno, el suelo es muy, muy importante. Y como le toma mucho tiempo en formarse, entonces pues es un recurso no renovable, ¿no? Al menos en los términos de la vida humana. Entonces es por eso que es muy importante preservarlo y evitar que se degrade. Pues bueno, ahora que ya sabemos qué es un suelo y cómo se forma y de qué está hecho, vamos a pasar al tema que nos convocó el día de hoy, que son los suelos volcánicos. Pues seguramente ya estarán imaginando a partir de qué se forman los suelos volcánicos. Los suelos volcánicos son suelos formados a partir de los materiales que producen los volcanes cuando hacen erupción. Entonces, bueno, ustedes seguramente alguna vez habrán visto una erupción volcánica. Para quienes viven aquí en la Ciudad de México, pues tenemos al Popo de vecino y constantemente nos está enviando unas nubes de cenizas, ¿no? Entonces, los volcanes producen muy diferentes tipos de materiales cuando hacen erupción, y estos materiales eventualmente se depositan sobre la superficie de la Tierra, van rellenando hondonadas y van enterrando el relieve preexistente, el relieve que había antes. Y bueno, estos depósitos piroclásticos, o depósitos producidos por los volcanes, no había dicho que se llamaban piroclásticos, pero así se les llama, se caracterizan por ser ricos en vidrio volcánico, en obsidiana, y también por ser ricos en fragmentos porosos, de materiales porosos como la piedra pómez y la escoria. Y bueno, estos materiales forman depósitos que son la materia prima para la formación de suelos. Entonces los volcanes no solo producen terribles catástrofes, los volcanes también producen materiales que son la materia prima para la formación de suelos. Y bueno, estos depósitos piroclásticos pueden ser de muy diferentes tipos. El día de hoy no vamos a entrar en detalles, pero deben saber que hay muchos diferentes tipos de depósitos piroclásticos, y a partir de ellos se pueden formar diferentes tipos de suelos volcánicos. Entonces hay varios tipos de suelos volcánicos, cada uno tiene sus propiedades distintivas. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de un tipo especial de suelos volcánicos que se llaman andosoles. Ya después veremos por qué se llaman así, pero debo decirles que estos suelos volcánicos se forman a partir de depósitos piroclásticos de caída, es decir, de cenizas volcánicas. Y bueno, las cenizas volcánicas son un material parental muy peculiar, porque las cenizas volcánicas, una vez que se depositan sobre la superficie de la Tierra, quedan muy susceptibles a transformarse por efecto del agua y sí, por efecto del agua, de la lluvia, es decir, son muy vulnerables al agua, y cuando les cae el agua encima comienzan a disolverse, lentamente comienzan a disolverse con el paso del tiempo, y una vez disueltas, el vidrio volcánico de las cenizas se reorganiza para formar unos maravillosos minerales que se llaman minerales amorfos. Y bueno, yo aquí les muestro un par de minerales amorfos que son el alófano y la imogolita, pero antes de platicarles de estos minerales amorfos, les voy a decir por qué les decimos así. Les llamamos minerales amorfos o de bajo orden estructural, porque son minerales que no tienen la estructura típica o la forma típica de un mineral cristalino, es decir, no tienen el orden y la simetría típica de los minerales cristalinos. Entonces, fíjense, les voy a platicar un poquito de estos dos minerales. Hay más minerales amorfos, pero estos son particularmente bellos. El que ven arriba se llama alófano y es un mineral esférico, hueco. Cada esferita tiene un diámetro que va de 3.5 a 5 nanómetros. Bueno, no sé si ustedes saben de qué tamaño es un nanómetro, pero si no, les voy a pedir que se imaginen que tienen frente a ustedes 1 milímetro y que lo dividen en 1 millón de partes. Cada millonésima parte de ese milímetro equivale a un nanómetro. Entonces, estas esferitas huecas que llamamos alófanos miden de 3.5 a 5 nanómetros de diámetro, o sea que son chiquitísimas y no son apreciables a simple vista. Y bueno, estas esferitas se agrupan unas con otras, se juntan y forman agregados un poco más grandes.
y estos agregados asimismo se juntan y forman conglomerados más grandes, y así sucesivamente. Entonces, por eso quienes estudian los minerales dicen que los alófanos tienen una organización fractal. Los fractales son estos objetos que tienen una estructura que se repite de manera regular. Ahí les muestro una imagen de un microscopio electrónico de transmisión, donde se observan unos agregados de alófano como de 250 nanómetros de diámetro. En cada uno de ellos hay varios centenares de unidades de alófano, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es interesante de estos minerales, además de su forma? Pues que cuando se juntan, dejan pequeños espacios entre sí a los que nosotros llamamos poros, ¿sí? Entonces, mientras más grandes son los agregados de alófano que se van juntando, más grandes son los poros que van dejando entre sí. Entonces, ¿qué creen? Que estos suelos, gracias a que contienen este tipo de minerales con estas cualidades particulares, son suelos altamente porosos. Los andosoles son suelos que tienen muchos poros en su interior. Y no solo eso, tienen poros de muy diferentes tamaños, poros diminutos y poros también grandes, macroporos. Entonces la distribución de poros en estos suelos es muy variada, hay poros de muy diferentes tamaños, y esto les otorga a estos suelos dos cualidades muy importantes. Por un lado, los poros pequeños son capaces de retener cantidades importantes de agua en contra de la gravedad. Entonces estos suelos son como esponjas, acumulan un montón de agua, y buena parte de esa agua está disponible para las plantas casi a lo largo de todo el año. Entonces ya se imaginarán que son suelos altamente productivos, tanto en términos agrícolas como forestales, ¿no? De hecho, son preferidos para realizar labores agrícolas justamente porque almacenan bastante agua. Por otra parte, tienen poros grandes, y estos poros grandes dejan pasar el agua a través de ellos, no la retienen. Entonces, son suelos muy permeables, bien drenados, bien aireados, que permiten el paso del agua hacia el subsuelo. Entonces, bueno, esto es muy importante porque pues también el hecho de que sean suelos bien aireados favorece el crecimiento de las plantas, ¿no? Pero también hay que decir que el hecho de que sean suelos permeables permite que estos suelos garanticen la recarga de los acuíferos. Entonces, bueno, como ven, son suelos muy particulares. De hecho, no es común que en muchos suelos estas dos cualidades ocurran de manera simultánea, es decir, que puedan reservar cantidades importantes de agua y al mismo tiempo la dejen pasar, ¿no? Entonces, estos suelos tienen las dos cualidades de manera simultánea. Y bueno, por aquí les comparto la imagen de otro de los minerales amorfos que existen, que es la imogolita. La imogolita tiene formas tubulares. Cada imogolita es como un túbulo hueco de 2 nanómetros de diámetro, también son muy chiquitas, y estos túbulos se agregan como formando manojos. Y bueno, estos manojos son como fibras, que ahí les muestro también en esa micrografía. Entonces también las imogolitas son materiales altamente porosos. Pues bueno, ya que les hablé mucho de estos minerales, vamos a ver algunas otras propiedades importantes de los andosoles, y que son propiedades eh, que se deben a la presencia de estos minerales. Entonces, bueno, ahí les van. La siguiente propiedad importante de los andosoles es que son suelos que tienen la capacidad de almacenar cantidades importantes de materia orgánica. ¿Por qué? Porque en sus poros alojan la materia orgánica que se deriva de la actividad de los seres vivos, y como hay algunos poros que son muy chiquitos, en esos poros la materia orgánica se reserva y es muy difícil, o se almacena, digamos, se aloja, y es muy difícil que los organismos que se la comen tengan acceso a ella. Entonces, cuando queda la materia orgánica atrapada en esos poros diminutos, permanece, digamos, estabilizada y protegida de la degradación. Es por eso que estos suelos pues tienen la capacidad de almacenar y estabilizar grandes cantidades de materia orgánica. Entonces ahí les muestro una fotografía de un andosol. Como pueden ver, tiene algunos horizontes, algunas capas muy oscuras, que esta coloración oscura se debe precisamente a su capacidad para almacenar materia orgánica. De hecho, el nombre andosol, proviene del japonés ando, que significa oscuro, y sol, que significa suelo. Son suelos oscuros porque tienen mucha materia orgánica. Y no quiero dejar de decir que esta cualidad es muy importante, sobre todo ahora en el contexto del calentamiento global. Todos sabemos que el planeta se está calentando, ¿no?
y que este calentamiento se debe a los gases de efecto invernadero que son producidos a la atmósfera en buena medida por la actividad humana. Entonces, pues ahora, digamos, se han vuelto muy importantes todos los almacenes de carbono naturales y los suelos son un importantísimo almacén de carbono porque alojan carbono en la materia orgánica que guardan en su interior. Entonces, estos suelos, los andosoles, son importantes sumideros de carbono. Si estos suelos se degradan, el carbono que está alojado en la materia orgánica pues se puede perder a la atmósfera y contribuir al calentamiento global. Entonces es mejor preservarlos de manera que todo ese carbono que está alojado en la materia orgánica se quede ahí y siga cumpliendo las funciones que está cumpliendo. Entonces, bueno, el hecho de que estos suelos almacenen mucha agua y además tengan mucha materia orgánica que brinda nutrientes a las plantas, los hace suelos altamente productivos tanto en términos agrícolas como en términos forestales. De hecho, cerca del 20% de la superficie cultivada de nuestro país descansa sobre este tipo de suelos. Y hay que decir también que estos suelos dan soporte a la mayor parte de los recursos forestales del país. Entonces, bueno, no quiero dejar de mencionar una última cualidad muy interesante de estos suelos, y es que tienen una elevada capacidad de filtrar y amortiguar contaminantes. ¿Qué es eso de que filtran y amortiguan contaminantes? Bueno, ustedes saben que nosotros los humanos producimos una infinidad de sustancias contaminantes todos los días. Medicamentos, hidrocarburos, agroquímicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes me podrán decir seguro más. Pero bueno, estas sustancias eventualmente van a dar a los suelos. El suelo es el destino final de muchos de estos contaminantes. Y bueno, estos contaminantes, una vez que se incorporan a los suelos, pueden quedar atrapados en su matriz. Es como si los suelos fuesen unos filtros, como unos filtros de cafetera o unas coladeras que no permiten que los contaminantes se transmitan hacia otros compartimentos ambientales como la hidrosfera, la biosfera o la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, estos suelos, como les digo, tienen una alta capacidad de retener contaminantes en su interior y podrían preguntarse ¿por qué es que tienen esta capacidad tan importante? Bueno, en parte, a lo mejor ya me podrían responder ahora, porque tienen muchos poros. Y hay poros muy diminutos en los que estos contaminantes pueden quedar atrapados. Pero también tienen otra cualidad súper interesante, y es que estos minerales amorfos de los que les he venido hablando, que componen la matriz mineral de estos suelos, tienen carga superficial. Y tienen dos tipos de carga en su superficie, positiva y negativa. La mayoría de los suelos que conocemos, la gran mayoría, tienen en sus arcillas, o más bien sus arcillas tienen en su superficie cargas negativas. En la mayoría de los suelos domina la carga superficial negativa. En estos suelos, en especial, y algunos otros pocos, hay dos tipos de cargas superficiales, positivas y negativas. Entonces, deben ustedes saber también que muchos de los contaminantes que se incorporan a los suelos son sustancias con carga. Entonces, ¿qué creen que pase cuando un contaminante de carga positiva se incorpora a uno de estos suelos? Pues que eventualmente va a verse atraído por los sitios negativos en la superficie de los halófanos. Y si se incorpora al suelo un contaminante de carga negativa, perdón, va a quedar asociado a los sitios de carga positiva en la superficie de los halófanos. Entonces, bueno, estos suelos pueden atrapar contaminantes en sus poros, pero también pueden atrapar contaminantes por la atracción de cargas eléctricas opuestas, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya creo que les he dado un panorama general de las maravillosas funciones y propiedades que tienen estos suelos tan particulares. Y pues vamos ahora a pasar a responder la última pregunta que yo les presenté al inicio de esta pequeña plática, que es ¿qué tienen que ver estos suelos con nosotros? ¿Qué tienen que ver con nuestras vidas cotidianas? A lo mejor ya tienen alguna idea. Pero bueno, para poder responder a estas preguntas, no puse los contaminantes, pero ahí los pueden ver. Eh, ¿Qué tienen que ver estos suelos con nuestras vidas cotidianas? Pues para que se entienda esto, primero tenemos que ver dónde están distribuidos, dónde se encuentran, están cerca de nosotros, dónde están estos suelos. Entonces, lo primero que habría que decir es que estos suelos ocupan 1.6% de la superficie del territorio nacional
De hecho, se encuentran distribuidos en una serranía volcánica que atraviesa nuestro país desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, que se conoce como Eje Neovolcánico Transmexicano. Y bueno, principalmente se concentran en esa gran serranía volcánica. Al centro sur de esa serranía volcánica se encuentra la cuenca del Valle de México. Y dentro de la cuenca del Valle de México, más bien descansa una de las metrópolis más grandes del mundo, que es la Ciudad de México. Y bueno, ustedes no me dejarán mentir, quienes vivimos en la Ciudad de México nos habremos dado cuenta que estamos rodeados de volcanes. En la Ciudad de México existen 6 serranías volcánicas que conforman el parteaguas de la cuenca. Y bueno, no quiero dejar de mencionar sus nombres porque aunque nos rodean y nos protegen, estas serranías volcánicas muchas veces no las conocemos todas. Tenemos al este la Sierra Nevada, que aloja a los preciosos volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Tenemos al sur la Sierra del Chichinautzin, que es la más joven de estas serranías volcánicas y que ocupa casi, más bien se distribuye en casi la totalidad de la superficie de las alcaldías Tlalpan y Milpalta. Al surponiente tenemos la bellísima Sierra de la Jusco, al norponiente la Sierra de las Cruces, donde está el desierto de los Leones, al norte la Sierra de Guadalupe, donde está el bellísimo Cerro del Tepeyac, y al suroriente tenemos la Sierra de Santa Catarina, antes antigua península de Iztapalapa, que separaba las aguas salobres del lago de Texcoco de las aguas dulces que brotaban en los manantiales de Xochimilco y Chalco. Entonces, bueno, aquí tienen estas serranías volcánicas que son los centinelas de nuestra cuenca y que rodean a la Ciudad de México. Y ahora yo quisiera preguntarles qué tipo de suelos creen que dominen en estas serranías volcánicas. Pues justamente los suelos de origen volcánico, ¿no? Entre ellos los andosoles. Entonces, bueno, aquí es donde, alrededor de nuestra ciudad, es en estas serranías donde se distribuyen estos maravillosos suelos. Y bueno, ¿qué importancia tienen para nosotros estos suelos? Para empezar, como ya vimos que son suelos muy porosos y bien drenados, son suelos que promueven la recarga del acuífero de la Ciudad de México. Cerca del 44% del agua que consumimos diariamente los habitantes de la ciudad proviene del acuífero superior. El 60% restante lo importamos de otras cuencas hídricas a través del sistema Lerma-Cutzamala. Y esto nos cuesta un montón de energía y un montón de dinero. Entonces, que estos suelos existan en la periferia de la ciudad contribuye de alguna manera a la suficiencia hídrica de la Ciudad de México. Entonces, son súper importantes y es por eso que es súper importante preservarlos. También estos suelos dan sustento a la producción agrícola en la periferia de la ciudad y esta producción agrícola abastece a los mercados locales de la Ciudad de México, del estado de Morelos y del estado de México. Entonces es gracias a estos suelos que tenemos bastantes de nuestros alimentos en nuestras mesas, ¿no? Por otra parte, estos suelos son importantes almacenes de carbono, como ya hemos dicho, tienen la capacidad de alojar grandes cantidades de materia orgánica en su interior, y bueno, de esta manera previenen que la materia orgánica se mineralice y se libere dióxido de carbono a la atmósfera. Y bueno, esto tiene relevancia considerando que vivimos en una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y bueno, por último, habría que decir que los suelos volcánicos de las serranías que rodean a la cuenca, perdón, a la Ciudad de México, que conforman el parteaguas de la cuenca del Valle de México, dan soporte y sustento a los bosques y pastizales de la región montañosa que rodea la ciudad. Y esta región alberga cerca del 2% de la biodiversidad mundial. Estamos rodeados de cerca del 2% de la biodiversidad mundial y entre los organismos que componen esa biodiversidad, ese 2%, encontramos algunos endémicos que son propios de esta zona, que aquí evolucionaron, como por ejemplo el conejo de los volcanes o teporingo, también conocido como conejo zacatuche, o el gorrión serrano que ven ustedes ahí. Entonces, es gracias a que existen estos suelos existen también estos pastizales y bosques donde habitan este conjunto de especies tan importantes para nosotros y este 2% de la biodiversidad mundial.
Entonces, bueno, como pueden ver, estos suelos nos proveen de muchos beneficios, de muchos servicios a los habitantes de la ciudad, pero también a todas las personas que habitamos a lo largo del eje neovolcánico transversal. Y bueno, hay que decir que estos suelos enfrentan varias amenazas, entre ellas, y creo que es la más significativa, el crecimiento de la mancha urbana. Cuando la mancha urbana crece, pues los suelos van siendo sellados, los caminos van siendo asfaltados, se van estableciendo desarrollos habitacionales y en general pues infraestructura urbana, y esta infraestructura y estos caminos asfaltados pues recubren los suelos, los sellan. Y un suelo sellado básicamente es un suelo muerto, es un suelo que no puede proveer ninguno de estos servicios, ¿no? Entonces, pues estos suelos se encuentran justo expuestos a esta dinámica acelerada de cambio de uso de suelo, ¿no? De conversión de los suelos antes forestales a suelos que ahora dan soporte a viviendas e infraestructura urbana. Y bueno, hay que decir también que estos suelos desprovistos de cobertura vegetal, es decir, desprovistos de pastizales y de bosques, son suelos muy susceptibles a la degradación física, son suelos frágiles, entonces fácilmente se pueden erosionar y entonces irse perdiendo paulatinamente todas sus propiedades y estos servicios que nos proveen. Y pues bueno, creo que con esto yo terminaría de compartirles un poco acerca de los suelos volcánicos. Espero que les haya apasionado un poco de estos suelos maravillosos. Espero que les haya generado inquietudes, intereses, algunas dudas. Y pues yo quisiera dejarles una pregunta abierta, ya que estos suelos hacen tanto por nosotros. Ay, puedo cambiar la diapositiva. Ahí está. Ya que estos suelos hacen tanto por nosotros, pues ¿qué podríamos nosotros, habitantes de la Ciudad de México, podría? Y pues bueno, agradezco mucho a quienes estuvieron escuchando y a poco no por este espacio. Y pues muchas gracias por la escucha. No sé si tengo tiempo de comentarles rápidamente que yo actualmente estoy estudiando suelos volcánicos, andosoles, que se encuentran o se desarrollan en las laderas de un cono volcánico que es el volcán Copiasco en el ejido de Topilejo, delegación Tlalpan. Y bueno, yo estoy estudiando justamente la capacidad que estos suelos tienen de amortiguar contaminantes, específicamente los agroquímicos que son utilizados en el cultivo de papa y de avena en esa zona, porque ahí es lo que se produce en las partes, digamos, más altas y frías de, de esa delegación, se producen esos cultivos principalmente. Y bueno, para su producción, principalmente para el cultivo de papas, se utilizan cantidades importantes de agroquímicos. Entonces, bueno, yo estoy tratando de entender qué pasa cuando estos agroquímicos se incorporan al suelo, plaguicidas, fertilizantes, y cuál es su destino ambiental, a dónde van a dar. Hay riesgo de que estas sustancias se muevan hacia el acuífero con el agua que percola a través del suelo. ¿Qué sucede con ellos, no? Entonces, bueno, es justamente este mi tema de trabajo, pero sobre todo yo quería hablarles no de ese tema en específico, sino de la importancia de estos suelos volcánicos, porque su capacidad de amortiguar contaminantes no es el único servicio que nos proveen de muchos beneficios, y es mejor tener una idea completa, ¿no? Entera pues sí, de la importancia del suelo para poder entonces empezar a cuidarlo y a considerarlo. Entonces, pues bueno, creo que lo dejo por ahí, no sé si haya alguna pregunta, comentario. Muchísimas gracias, Carolina, por la presentación. Vamos a 30 segunditos de video y regresamos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar a Carolina Vilés Junco.
quien nos habló sobre los volcanes y el suelo, los aliados silenciosos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat. Estamos transmitiendo por la MAT Comunicación, por Ciencias TV en sus diferentes modalidades y por A Poco No. Tenemos un par de preguntas por las cuales voy a empezar y entonces eh, justo hicieron la pregunta antes de que tú nos dejaras la tarea, Carolina. Y la pregunta era, ¿qué podemos hacer para evitar la pérdida del suelo? Entonces, no sé si nos quieres ayudar dándonos algún consejo o que se nos quede la tarea de para después. No, pues sí, bueno, yo creo que hay muchas respuestas a esa pregunta. Lo primero que creo que habríamos de hacer es acercarnos un poquito a conocer el suelo, ¿no? Conocer su importancia, porque cuando conocemos la importancia de las cosas, de los sistemas naturales, pues es que entonces nos atrevemos a cuidarlos, ¿no? Entonces creo que la primera tarea es esa, conocerlos y conocer sus funciones y su importancia. Y bueno, después de eso creo que tenemos un papel importante, así como actores sociales, creo que tenemos que incidir de alguna forma en la política pública, en la toma de decisiones, para que, digamos, las políticas de desarrollo urbano tomen en cuenta la preservación de suelos, digamos, no sellados, ¿no? O sea, la preservación de suelos naturales que cumplen todo su conjunto de funciones. Entonces, quizá haya que empezar a ejercer un poco de presión para que la planeación urbana tome en cuenta que los suelos son fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. Entonces los necesitamos descubiertos, necesitamos áreas verdes, necesitamos que sigan existiendo los bosques y los pastizales en la periferia de la Ciudad de México. Necesitamos incluso que siga existiendo actividad campesina en la periferia de la ciudad, porque de alguna forma la actividad campesina es uno de los principales frenos que existen al crecimiento de la mancha urbana, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de guardianes trabajando activamente todos los días los suelos en la periferia de la ciudad, manteniéndoles, digamos, eh, vivos, ¿no? Vivos y proveyendo las funciones que nos permiten, pues sí, llevar diariamente nuestras vidas. Y bueno, ¿qué más? Creo que para quienes hacen uso de los suelos, quienes producen en ellos, quienes producen alimentos, pues procurar implementar prácticas de conservación que eviten la pérdida de suelo por erosión, por ejemplo, procurar mantener los suelos cubiertos, no desprovistos de cobertura vegetal, ¿no? Porque esto los hace susceptibles a la erosión, incorporarles materia orgánica de manera que puedan seguir proveyendo nutrientes a las plantas, si es que son suelos cultivados o sujetos a sistemas de cultivo intensivo. Por ahí también habría que recomendar evitar comprar esa famosísima tierra de hoja o tierra de monte que venden en todos los mercados, porque ese suelo lo traen de las montañas que nos rodean aquí a los habitantes de la ciudad. Y bueno, recuerden que para que se forme un centímetro de suelo tienen que pasar como de 100 a 1000 años, entonces pues hay que mejor hacer composta en la casa, si es posible, ¿no? Para abonar nuestras plantitas. Y bueno, por ahí se me ocurren algunas cosas. Y bueno, no quiero dejar de decir, porque no lo mencioné al principio de la presentación, pero quiero agradecer al PUEI, al Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, porque fue a través del PUEI que yo recibí esta invitación a participar en A Poco No, y porque creo que este programa está haciendo un trabajo importante en la difusión de la importancia del suelo como cuerpo natural, y también creo que está haciendo un trabajo importante en la generación de conciencia acerca de la necesidad de cuidarlo, ¿no? Entonces, bueno, es un programa que recientemente se creó dentro de la UNAM y bueno, está cobrando cada vez más importancia y pues creo que está jugando un papel fundamental en este ejercicio de divulgar, de dar a entender la importancia de los suelos. Pues bueno, lo menciono también para que lo sigan porque creo que se está haciendo un trabajo muy importante. Muchísimas gracias por mencionar al PUEI. La verdad es que sí vamos a compartir en un momentito los enlaces. Tienen página de Facebook, están iniciando más o menos con esta campaña intensa para que conozcamos
el suelo y su importancia, ¿no? Y está padrísima esta iniciativa que tiene la UNAM. Eh, sí, ahí a través de el POIS conocimos a Carolina. Eh, Carolina, ¿quieren saber qué estudiaste? Si eres geofísica o qué estudiaste antes de la maestría. Soy bióloga, en la licenciatura estudié biología y después entré a estudiar ciencias de la tierra en el Instituto de Geología. Ahí hay un equipo amplio de personas trabajando como el tema de los suelos y las ciencias ambientales. Y bueno, el suelo está lleno de seres vivos, en realidad no es mi área de trabajo, pero vaya que hay muchos biólogos trabajando temas de suelo. Yo me enfoqué más al tema de contaminación de suelos, pero bueno, es que el suelo es un mundo como cualquier disciplina científica. Digamos, uno se puede meter en eso y no salir porque hay tanto y tanto y tanto que aprender que pues hay que estudiar. Bueno, pues le acabamos de contestar a Ian. Ian, si quieres decirnos un poquito más sobre el origen de tu pregunta o algo en especial que le quieras hacer decir a Carolina, adelante. Y mientras nos vamos con otra preguntita que nos pusieron en el chat. Este es de parte de Mar, que si los suelos de las zonas volcánicas, como por ejemplo las Islas Azores o las islas de Hawái o incluso Indonesia, son muy fértiles o si solo tienen magma y no es un suelo como tal. Bueno, es que eso es algo que ya digamos no expliqué, no hubo suficiente tiempo, pero como les decía, o sea, los volcanes pueden emitir muy diferentes tipos de materiales, ¿no? Pueden emitir flujos de lava, pueden emitir materiales piroclásticos que son expulsados a la atmósfera, también pueden emitir materiales que al ser tan densos no digamos, logran ser expulsados hacia la atmósfera y entonces se precipitan por las laderas de los conos volcánicos y forman como una especie de avalanchas que van cubriendo el relieve. Y cada uno de estos materiales es distinto y tiene diferentes propiedades que dan origen a diferentes tipos de suelo. Entonces, los suelos que se forman sobre las coladas de lava en realidad, bueno, las cenizas son materiales muy nobles porque ya están fragmentados, porque se disuelven fácilmente con el agua, estas que dan origen a los andosoles de los que les estuve hablando. Pero las coladas de lava, la roca volcánica consolidada, pues el magma consolidado, pues no es tan fácil de fragmentar digamos, toma mucho más tiempo que se transforme en partículas diminutas para formar suelos. Entonces sí se forman suelos sobre los depósitos de lava, pero son suelos que tardan mucho más tiempo en formarse y en general son suelos mucho más someros, más delgaditos. Pero estos suelos más delgaditos, a veces les llamamos, bueno, cuando son muy delgados les llamamos leptosoles, y estos suelos también se caracterizan por contener minerales de bajo orden estructural, quizá en menor proporción, por ejemplo, que los suelos más profundos que se forman a partir de cenizas volcánicas, pero debo decir que como son suelos muy someros, que están sobre la roca, sobre los derrames, digamos, lábicos, entonces son suelos que son súper importantes para la recarga de los acuíferos porque pues la lava es un material poroso y fisurado, ¿no? Está fragmentado, entonces el agua cae sobre esos suelos, rápidamente los atraviesa y se va a través de esas grietas que tienen, digamos, los depósitos de lava hacia el subsuelo. Entonces, si me preguntaras qué suelo es más importante para favorecer la recarga, pues te diría que estos suelos delgados, ¿no? Pero si me preguntaras qué suelo es más fértil o más propicio para la realización de labores agrícolas, pues te diría que estos andosoles que son más profundos, ¿no? Porque bueno, si siembras en uno de estos leptosoles delgaditos, pues vas a tener 10 centímetros para que crezcan las raíces y pues esto es muy poco, ¿no? Entonces probablemente no puedas establecer muchos cultivos, pero en andosoles más profundos, bueno, en suelos volcánicos más profundos, claro, son muy productivos. Y en un paisaje volcánico puedes encontrar todas estas variedades de suelos coexistiendo de manera simultánea, ¿no? Porque un volcán produce muy diferentes tipos de materiales. Entonces, bueno, perdón si me extendí, pero sí quiero decir que, de hecho, las zonas donde hay suelos de origen volcánico, como precisamente son suelos, algunos de ellos muy profundos y muy fértiles, son también de las zonas más densamente pobladas del planeta, ¿no? Indonesia, Japón, la Ciudad de México, todo el centro de México, ahí es donde están las serranías volcánicas y donde están los suelos volcánicos. Son suelos muy fértiles que atraen a las poblaciones, pues, porque son suelos productivos.
Sí, no todos los suelos de origen volcánico. Y los que no son tan productivos tienen otras importantísimas funciones. Perfecto que te extiendas, porque eso nos demuestra tu pasión que tienes por el suelo y pues nos abre la posibilidad a más información. Entonces, no te limites en tus respuestas. La verdad es que está bastante interesante. Eh, y a raíz de tu última intervención, nos preguntan que sí, bueno, nos dicen que estuvo bastante interesante tu charla y nos preguntan que si podemos usar esta magma que nos cuentas que está consolidada como fertilizante a través de pulverizar, o sea, hacemos polvito ahí las grandes residuos de magma y luego los esparcimos o cómo va eso. Bueno, pues fíjense que no sé si haya quien lo hace, me imagino que sí, o sea, por ejemplo, en la agricultura eh, orgánica o en la producción agroecológica, yo sé que se utiliza harina de roca, ¿no? O sea, que se utilizan rocas pulverizadas para aportar minerales a los suelos. Y sin duda, bueno, estos minerales tienen contenidos importantes. Bueno, dependiendo de la composición del magma, tienen contenidos importantes de magnesio, tienen contenidos importantes de hierro, de calcio y de otros minerales. Y como les digo, como el vidrio volcánico, por ejemplo, la ceniza es un fertilizante maravilloso, porque el vidrio volcánico es muy susceptible de descomponerse rápidamente por el efecto del agua y muchos de los minerales o de los cationes que están, digamos, atrapados en los minerales se liberan y son nutrientes excelentes para las plantas, ¿no? Entonces, las zonas donde hay volcanes activos, como aquí tenemos a nuestro Popo, que seguido nos avienta un poco de cenizas, pues son zonas también muy fértiles, porque esas lluvias de cenizas que caen sobre los suelos van fertilizando los suelos. Yo me atrevería a pensar que, digamos, en primera instancia, nos aporta más rápidamente minerales la ceniza que una roca volcánica consolidada, pero si la podemos pulverizar, pues estamos, digamos que estamos haciendo la tarea que hacen las raíces de las plantas y el clima en unos cuantos cientos de miles de años. Entonces, sin duda, de ahí vamos a obtener minerales que son una fuente de nutrientes para las plantas, calcio, magnesio, entre otros, ¿no? Fósforo, etcétera. La verdad es que está muy bien esto de la harina, bueno, de que ya vendían como, bueno, yo no lo conocía. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito más sobre los contaminantes y los suelos, porfa? De lo que tú estás haciendo de tu trabajo. Sí, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo estoy trabajando con suelos, con andosoles, eh, que se desarrollan en andosoles hilándicos, un tipo especial de andosoles que se desarrollan en las laderas medias de los conos volcánicos en la sierra del Chichináutzin, que es una de las serranías volcánicas, es la serranía volcánica más joven de las que conforman el parteaguas de la cuenca del Valle de México. Y bueno, resulta que estos suelos están sujetos a un manejo agrícola pues, intensivo desde hace varios años, precisamente por el crecimiento de la mancha urbana, las actividades agrícolas migran cada vez más a terrenos en las laderas de los conos volcánicos y entonces estos suelos están sujetos a un uso agrícola intensivo. Hasta hace 20 años en esa zona los principales cultivos eran la avena y el evo, producidos como forrajes, pero pues en tiempos recientes el mercado local de la avena se ha contraído porque pues cada vez hay menos caballerizas, cada vez hay menos ranchos hípicos y bueno, que eran los principales consumidores de forrajes y entonces esto ha dado paso a una dinámica de arrendamiento de los terrenos a productores de papas que vienen de otros estados de la República. Y bueno, resulta la papa per se no es un problema, sino la papa como cultivo no es un problema, sino que el sistema productivo que se implementa para producir, para generarla, pues, es bastante, bueno, tiene algunos efectos negativos en los suelos, ¿no? Como por ejemplo, implica la realización de muchas operaciones de labranza y como ya hemos dicho, estos son suelos frágiles. Cuando están desprovistos de cobertura, son susceptibles de degradarse físicamente o de erosionarse. Entonces, bueno, la papa implica muchas operaciones de labranza que remueven el suelo y además elimina la cobertura superficial y pues esto propicia que los suelos erosionen. Entonces está habiendo un problema serio de erosión en estos suelos agrícolas. Y por otro lado, como generalmente se siembran papas de ciclo temprano, estas papas blancas grandotas que ustedes ven en los mercados, que sirven para hacer papas fritas, ¿no? Bueno,
estas papotas son papas de ciclo temprano, o sea, su ciclo es muy corto y tienen rendimientos bastante altos, pero al mismo tiempo son papas muy susceptibles de contraer plagas y enfermedades. Entonces, para producirlas se vierten a los campos cantidades importantes de agroquímicos, de fertilizantes y de plaguicidas, ¿no? Entonces, hay una preocupación latente desde hace ya varios años en los pueblos de la periferia de la ciudad y pues en algunos sectores de la academia respecto a si este uso, a veces excesivo, no siempre, de plaguicidas pudiera implicar un riesgo de contaminación para el agua subterránea. Y pues es una pregunta que no ha sido respondida. Y para responderla, una de las cosas que tenemos que hacer es evaluar la capacidad que tienen estos suelos para atrapar los contaminantes, ¿no? Es decir, son lo suficientemente robustos para retener estos contaminantes y no permitir que se vayan al acuífero o no lo son. Entonces, pues mi trabajo está consistiendo justamente en evaluar un poco esta capacidad de filtro, amortiguamiento de contaminantes en estos suelos. Y pues todavía no tenemos claras las respuestas, pero en ese camino estamos de responderlas y ojalá algún día les pueda platicar qué obtuvimos de esta investigación. Yo ahí, Qué yo ahí voy padrísimo de conocer. metiche, ahí voy Dime, de dime, metiche, Mario. porque ya saben que me refascina. Y veía su cara de Jazmine cuando encendí el micrófono de ahí va. Rápidamente, Caro, ¿tú crees entonces, más bien no tú crees? Yo debo entonces, como Mario usuario, creer lo que se ve en las películas, como aquellos que dejan a individuos en Marte y siembran papas y todo esto, o no les hago caso. No, pues no. Que para que se formen un suelo, ya vieron que se necesitan de un montón de factores, ¿no? Se necesita del clima, se necesita del agua, del aire, se necesita de la radiación solar, se necesitan de los seres vivos, de las plantas, de los animales, se necesita tiempo, se necesita roca. Bueno, yo no sé, pero yo solo en Marte veo roca, entonces no sé si de ahí se puedan sembrar algún día papas, y si no, habría que llevar, bueno, papas o lo que sea, y si no, habría que llevar a un ejército de factores formadores para poder operar sobre esa roca. En realidad nuestra Tierra es bastante maravillosa porque se conjugan todos estos elementos que finalmente permiten que lo que era roca pelona se convierta en esta matriz mineral riquísima que nos da comida, que nos da agua, que nos da pues un montón de cosas. Entonces, pues no creo que sea tan fácil colonizar ningún planeta donde haya. Igual se puede, ¿no? Pero bueno, eso implica, mejor cuidamos lo que tenemos aquí, ¿no? Mejor cuidamos lo que sí tenemos en grandes cantidades, este recurso maravilloso que, pues, que nos da vida. Gracias, gracias. Yo me siento parte del problema porque soy súper amante de las papas. Creo que después del pan me Ay, encantan no, las papas. no, o sea, en realidad yo no quiero generar un estigma sobre la producción de papas porque pues es la fuente de vida de mucha gente y hay mucha gente haciendo un esfuerzo grande por producir papa, pues, orgánica, ¿no? O por producir, o por cultivar variedades de papa de ciclo tardío que son más robustas, más resistentes a las plagas. Entonces, bueno, en realidad todo esto es delicado, digamos, no podemos estigmatizar a los productores ni al cultivo per se, más bien hay que ver cómo llegar a un equilibrio, sigamos comiendo papas, procuremos usar menos plaguicidas, sí, pero también tenemos que ver de qué forma pues sí, eh, generar otros insumos que permitan controlar las plagas y bueno, también ahí las autoridades tienen un papel importantísimo, ¿no? Porque pues eh, el campo vaya que está muy abandonado en nuestro país y esto no facilita que se transite a una agricultura distinta, pues. Entonces, bueno, pues hay mucho que hacer, hay muchos actores, no dejen de comer papas. Perfecto, Fiu, ya me había asustado. Nos acercamos al final de este chicharrón. Tenemos una última pregunta. Si tienen más preguntas, háganlas en el chat y les vamos a dar seguimiento pronto. Y tenemos una preguntita que decía que antes, en algunos de los comerciales que veíamos en la tele, muy al inicio de cuando el Popo empezaba a hacer erupción y pensábamos que iba a ser una erupción súper grande y que nos iba a ir mal todos y se hicieron este mapa de amarillos y rojos y luego el Popo está siempre echando algunas cositas de ceniza, pero no muchas. En esos comerciales hablaba sobre que cuando cayera la ceniza
la desecháramos en la basura, la barriéramos y que no la echáramos al drenaje porque se tapaba. Entonces, la pregunta es, cuando haya ceniza del popo, ¿la ponemos en las plantas y en las macetas o qué le hacemos a esa ceniza? Pues yo creo que no sería una mala idea, creo que sería muy útil, es un buen fertilizante, por supuesto, hay que regarla en los jardines, obviamente no vamos a echar una capa de ceniza de 10 centímetros, ¿verdad? Porque ahí sí vamos a enterrar el suelo preexistente. Pero pues sí, puede ser un buen fertilizante, ¿por qué no? Yo creo que más vale guardarla en un saquito y usarla para cuando se requiera y pues echarla a nuestros jardines, en nuestros parques, en nuestras macetas. Uh-huh. Perfecto, entonces ya saben, la próxima ceniza del popo para los que estén en la zona central del país, bueno, bárrenla y la van echando poco a poco en sus macetas. Muchísimas gracias, Carolina, la verdad es que disfrutamos muchísimo tu presentación y disfrutamos más las respuestas que hiciste a las preguntas del público. Muchísimas gracias a todos los que... No, gracias a ti y al pues, que nos hizo el favor de ponernos en contacto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente miércoles de Chicharrón. Ya casi se nos acaba el año, pero amenazamos con regresar en el 2022. Por ahí les vamos a hacer una encuesta de qué temas quieren saber. Y bueno, por ahí antes de despedirnos, Jadran se pone, ¿cómo se llama? Se propone para ir a Marte para tener más información sobre el origen del sistema solar y de nuestro propio planeta. Carolina, Mario, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente miércoles de Chicharrón. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Felices años, ¿verdad? Hasta luego, gracias. Fiestas. Chao. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Joaquín Benet. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. Dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.